Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo enorme. Y para los que ya son parte de esta familia, muchas gracias por seguir aquí. Estoy súper emocionado / a de estar de vuelta con ustedes y, como siempre, con un tema que sé que les va a encantar. ¿Ya vieron el título? Uf. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, bueno, un poco de drama. Hoy vamos a hablar de la bomba. La bomba Ande Kerem juntos de nuevo. ¿Reconciliación a la vista? Los rumores explotan. Así es, amigos. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que está sucediendo, lo que se dice, lo que se rumorea, y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre este tema candente que tiene a todo el mundo hablando. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con las noticias de las celebridades, especialmente cuando involucran a dos de nuestras estrellas favoritas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿se acuerdan? La pareja que nos enamoró en Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que, bueno, ya saben, nos encantaba. Pero antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Y por supuesto, déjenme sus likes. Me ayudan muchísimo a crecer y a saber qué tipo de contenido les gusta más. Así que manos a la obra. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para este vídeo explosivo. Vamos a descubrir qué está pasando con Hande y Kerem. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Por qué estamos hablando de una posible reconciliación? ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, todo comenzó con redoble de tambores. Una serie de señales, fotos y por supuesto, el ojo avizor de los fans. Ya saben, los fans son como detectives, no se les escapa nada. Todo empezó supuestamente con una serie de movimientos sospechosos en las redes sociales. Ya saben, un me gusta por aquí, un comentario por allá, nada es casualidad para los fans. Luego empezaron a circular fotos que, según los seguidores más observadores, mostraban lugares similares, incluso objetos que parecían coincidir. La locura total. Y esto fue solo el comienzo. La comunidad de fans, siempre atenta a cada detalle, comenzó a analizar cada publicación, cada historia, cada rincón de las redes sociales de Hande y Kerem. Se formaron grupos de debate, se crearon hilos en Twitter, y se compartieron imágenes comparativas que dejaban en evidencia, supuestamente, una serie de pistas. Por ejemplo, algunos fans notaron que ambos habían publicado fotos con el mismo tipo de filtro en Instagram, lo que llevó a especulaciones sobre si estaban usando la misma aplicación o si, simplemente, tenían gustos similares. Otros señalaron que ambos habían visitado, aparentemente, el mismo restaurante en un corto periodo de tiempo, basándose en fotos de la comida y del entorno. También se prestaron atención a las publicaciones en lugares similares, como playas o ciudades, con lo que los fans más avezados se pusieron a indagar en horarios y fechas para intentar determinar si ambos habían coincidido en esos lugares. La cosa fue subiendo de tono cuando se detectaron supuestos guiños en las stories de Instagram. Un gesto, una mirada, una canción de fondo, todo fue analizado con lupa. Y por si fuera poco, los fans más detallistas comenzaron a buscar en el pasado, recordando entrevistas y declaraciones de ambos actores, que si bien no daban ninguna pista clara, sirvieron para alimentar la fantasía de una posible reconciliación. Y lo más reciente, lo que realmente encendió la mecha, fueron unas fotos y vídeos que aparentemente mostraban a Hande y Kerem juntos en varios lugares. Se les vio, según los rumores, en un restaurante, en un centro comercial, e incluso se dice que en un viaje. ¡Guau! Un viaje. Eso, amigos, es material de primera para los rumores. La noticia se regó como pólvora. Las fotos y los vídeos, aunque de dudosa calidad en algunos casos, fueron compartidos masivamente en las redes sociales. Los fans eufóricos se apresuraron a analizarlos, a desmenuzarlos, a buscar cualquier detalle que confirmara sus sospechas. En las imágenes se les veía, supuestamente, compartiendo una cena romántica en un restaurante de lujo. En otras se les veía paseando por un centro comercial, aparentemente cogidos de la mano. Y lo más impactante de todo, las fotos y vídeos que sugerían un viaje juntos a un destino aún no revelado, pero que por la ropa y los paisajes parecía indicar un lugar exótico.
La especulación se disparó. ¿Será cierto? ¿Es un montaje? ¿Es un truco publicitario? El debate estaba servido. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. No podemos confirmar nada al 100%. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha estado al rojo vivo publicando fotos, especulaciones y en revistas a fuentes cercanas. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué es lo que podemos deducir de todo esto? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que Hande y Kerem, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, han mantenido una relación cordial. Han sido fotografiados juntos en eventos, han interactuado en redes sociales, y han hablado bien el uno del otro en entrevistas. Esto, por supuesto, es un buen punto de partida. Indica que al menos no hay animosidad entre ellos. De hecho, en varias ocasiones, ambos actores han manifestado públicamente su respeto y admiración mutua. Han destacado su profesionalismo, su talento y su capacidad para trabajar en equipo. Segundo, es importante analizar las fotos y los vídeos que han circulado. ¿Son reales? ¿Están manipulados? ¿Son fotos antiguas? Todo esto hay que investigarlo con cuidado. Es fácil crear rumores con Photoshop o con ángulos estratégicos. Tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. El problema con las redes sociales es que la información, a menudo, se propaga sin control. Es fácil que una imagen manipulada o un vídeo sacado de contexto se viralicen y generen una falsa sensación de realidad. Por eso es fundamental contrastar la información, buscar fuentes fiables y no dejarnos llevar por la primera impresión. Tercero, hay que prestar atención a las declaraciones de los protagonistas. ¿Han negado los rumores? ¿Han confirmado algo? ¿Han guardado silencio? La forma en que Hande y Kerem reaccionen a todo esto es clave. Si niegan rotundamente, la cosa podría ser diferente. Si no dicen nada, la puerta a la especulación se abre aún más. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre estos rumores. Han optado por el silencio, lo cual, como ya sabemos, puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que es una señal de que están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio. Otros piensan que simplemente no quieren alimentar los rumores. Otros, en cambio, creen que están esperando a ver cómo evolucionan las cosas antes de tomar una decisión. Y hablando de especulaciones, ¿qué es lo que se dice en la prensa? ¿Cuáles son las teorías más populares sobre esta posible reconciliación? Bueno, hay varias. Una de las más extendidas es que simplemente están retomando su relación. Que se dieron un tiempo, que reflexionaron sobre sus sentimientos, y que ahora están listos para volver a estar juntos. Romántico. Otra teoría es que están trabajando en un proyecto juntos. Ya saben, una película, una serie, una campaña publicitaria. La química que tenían en Love is in the Air era innegable, y cualquier productor inteligente querría volver a explotarla. Negocios son negocios. La idea de ver a Hande y Kerem de nuevo en la pantalla es un sueño para muchos fans. Su éxito en Love is in the Air fue tal que generó una legión de seguidores en todo el mundo. La posibilidad de que volvieran a trabajar juntos, ya sea en una serie, una película o incluso una campaña publicitaria, es muy atractiva para la industria. Una tercera teoría, un poco más rebuscada, es que todo esto es una estrategia de marketing. Para generar expectación, para mantener a sus nombres en boca de todos, y por supuesto, para generar más interés en sus próximos proyectos individuales. El mundo del espectáculo es así de misterioso. En el competitivo mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen diversas estrategias para mantener su popularidad. Los rumores, las polémicas y los romances son herramientas que pueden generar interés mediático y aumentar la visibilidad. No sería la primera vez que dos celebridades simulan un romance para beneficiarse mutuamente en sus carreras. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi opinión sobre todo esto? Pues bien, creo que es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Hay muchos factores en juego y necesitamos más información antes de poder determinar qué está pasando realmente. Personalmente me encantaría que Hande y Kerem estuvieran juntos de nuevo. Me parecían una pareja preciosa, con una conexión especial. Su historia de amor en Love is in the Air nos hizo soñar a todos.
Y creo que se complementaban muy bien. Sin embargo, también entiendo que cada uno tiene su vida personal, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si han decidido darse otra oportunidad, les deseo lo mejor. Si han decidido seguir caminos separados, también les deseo lo mejor. Lo importante es que sean felices. Pero no nos quedemos solo con mi opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué teoría les parece más plausible? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir de cerca todo lo que suceda. Estaremos atentos a las redes sociales, a las noticias de la prensa turca, y por supuesto, a Qualcomm. Y el señal que nos indiquen qué está pasando realmente. No se preocupen, que aquí en el canal estaremos al día. Y no olviden que, los rumores siempre son emocionantes. Nos mantienen pegados a la pantalla, nos hacen soñar, y nos recuerdan lo maravilloso que es el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo es un universo fascinante lleno de glamour, drama y misterio. Los rumores, las especulaciones y las noticias sobre las celebridades son parte de la experiencia. Nos permiten soñar, imaginar y especular sobre la vida de las personas que admiramos. Y aunque a veces la realidad nos decepcione, la emoción de la espera y la posibilidad de que algo extraordinario suceda siempre nos mantendrá enganchados. Pero, esperen. Antes de que se vayan, quiero hacerles un pequeño recordatorio: suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y sobre todo déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué opinan, y qué les gustaría ver en futuros vídeos. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba Hande Kerem juntos de nuevo. Hemos analizado los rumores, las fotos, los vídeos, y hemos dado nuestra opinión. Todavía no sabemos qué está pasando realmente, pero estamos seguros de que les mantendremos informados. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben, aquí en el canal siempre estamos a la última, y siempre estamos listos para debatir sobre los temas que más les interesan. Y recuerden, no se olviden de suscribirse, darle al like, compartir el vídeo y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse las actualizaciones. Hasta la próxima.